Buenas tardes, mi nombre es Adriana Gabriela Preto Chapman y soy estudiante de pregrado en psicología y les vengo a hablar un poquito de lo que es la vida. La vida es la actividad incesante de la materia orgánica, de las plantas, de los seres humanos, de los animales, etc. La vida, para que haya vida, tienen que haber ciertas características. Los seres vivientes, todos los seres vivientes, todos los seres vivos, una de sus características es que tienen ADN. Todos nosotros tenemos ADN, que es un código genético que nos identifica y que nos hace ser como somos. Otra de las características es que nosotros regulamos nuestro ambiente interno, de los cambios externos. Por ejemplo, el frío, nosotros somos calientes, nosotros tenemos una temperatura que se puede considerar tibia y dependiendo de los cambios externos, el cuerpo se regula y a veces estos cambios no los percibimos. Otra de las características de los seres vivos es que nos alimentamos de energía. Las plantas también lo hacen. También del oxígeno, entre otras cosas. Nosotros nos comunicamos, tenemos las cualidades que nos comunicamos, pero también lo hacen los animales y en general los seres vivos. Y otra de las características es que todos los seres vivos derivamos de un antepasado común. Existen varias teorías de la vida, del origen de la vida, y algunas son las teorías extraterrestres que plantean que los extraterrestres vinieron y colonizaron la Tierra, y por medio de ellos es que nosotros estamos aquí. O también que nuestros antepasados, muy pasados, han viajado y vivían en otro planeta y vinieron a la Tierra, consiguieron un hogar y aquí nos reproducimos. También está la teoría de la religión, y es que, como todos nos conocemos, el Génesis plantea que el ser humano se creó de la costilla, de una costilla, que los primeros seres humanos en la Tierra fueron Adán y Eva, etc. Otra de las teorías es la biogénesis. La biogénesis plantea que la vida se dio porque hubo un antepasado común del que venimos todos. El origen de la Tierra. Existen varias teorías del origen de la Tierra y la más, digamos, extensa y la que nos dice la ciencia es la teoría del Big Bang, que nos dice que la Tierra se creó por medio de una explosión que hubo hace millones de años, y esta explosión generó que mucha materia se saliera fuera por todo el universo, y por la gravedad de estrellas, planetas, etc., esta materia se fue formando y crearon planetas. También el Génesis bíblico nos habla de la creación de la Tierra, que la Tierra se creó en 7 días, etc. Esta teoría va en contra de la ciencia, por así decirlo. Existe una teoría que es la teoría de panspermia, que dice que la vida en la Tierra pudo haber llegado por meteoritos, porque, como todos sabemos, los meteoritos transportan agua, transportan prácticamente transportan todos los minerales, todos los materiales, por así decirlo, con los que nosotros estamos hechos, son transportados constantemente por los meteoritos. Y la Tierra, al igual que la Luna y al igual que casi todo lo que habita en el universo, es golpeado constantemente por meteoritos y por asteroides. Bueno, existe, con respecto a la vida,
las teorías del origen de la vida, existe también una teoría que es la teoría de la generación espontánea, que es obsoleta, que no existe más, porque decía que la vida se puede generar en cualquier organismo espontáneamente. Y no es así, porque después fue comprobado que todos los seres vivos tenemos un antepasado común y que todos venimos de una vida precedente. Gracias. Hola, mi nombre es Tiffany Sánchez y yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es la teoría heterotrófica, la teoría físico-química, la teoría de la creación y las pruebas de la evolución. Cuando hablamos de la teoría heterotrófica, nos encontramos con que el bioquímico Alexander Oparin realizó una hipótesis en 1924 llamada el caldo o sopa primitiva. Lo que él decía que en la atmósfera primitiva existían compuestos químicos como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, que al mezclarse con la luz ultravioleta y la energía eléctrica reaccionaban y formaban lo que eran las moléculas orgánicas. Más tarde, en 1929, el biólogo John Hutton realizó o apoyó esta hipótesis, lo cual él decía que en la atmósfera primitiva los compuestos fueron arrastrados por las lluvias hacia los océanos y que en la mezcla del dióxido de carbono y el agua daban lugar a los primeros probióticos, los cuales estaban compuestos por azúcares y proteínas, lo que formaban una molécula orgánica capaz de sobrevivir y reproducirse. La teoría físico-química, de la mano de los autores antes mencionados, establece de que las condiciones, la mezcla de las condiciones y de la Tierra y las altas temperaturas dieron lugar a lo que eran los primeros moléculas orgánicas constituyentes de los seres vivos. A esto atribuyeron lo que era la síntesis abiogénica, lo cual era la formación de moléculas a partir de materia prima. Estas moléculas estaban llenas de azúcares y ácido nucleico. También tenemos la polimerización, que son las macrocadenas, y tenemos la coacervación, formando así los coacervados. Separados del medio ambiente por una protomembrana, podemos decir que estos no son seres vivos, pero que son el paso a lo que viene o el paso anterior. También tenemos lo que es la célula primitiva, lo cual es los coacervados adhieren lo que es el ácido nucleico y dan vida a una célula autótrofa capaz de reproducirse, tener vida propia y autoalimentarse. Siguiendo en el orden de ideas, nos encontramos con la teoría de la creación, la cual es la creencia religiosa de que todo se creó a partir de una entidad o un dios, a partir de los actos de creación divina. Siguiendo en el orden de ideas, nos encontramos con la teoría de la creación. Atribuye la vida y el origen a lo que es una entidad o un dios superior. Nos habla de esa creencia religiosa de un Dios todopoderoso y de que Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza. Todo comienza a partir de Adán y Eva. Aparte de esto, dentro de la misma teoría de la creación nos encontramos con el creacionismo clásico, lo que nos habla sobre la negación por completa de la evolución, la teoría de la evolución, especialmente la evolución humana, debido a que ellos basan el origen de la vida, está en la Biblia, en el capítulo de Génesis, y nos habla sobre el diluvio universal. También tenemos lo que es el creacionismo contemporáneo, lo cual deja un poco a un lado lo que son las teorías ortodoxas, pero sin embargo establece la teoría de la evolución como una simple teoría. Es decir, ellos basan sus argumentos en razonamientos un poco lógicos, pretendiendo ser racionales y poniendo en práctica lo que es la pseudociencia. Asimismo, nos encontramos con lo que son las pruebas de la evolución. Cuando hablamos de pruebas de la evolución, nos referimos a Charles Darwin. Él era un naturalista, el cual definió la evolución como aquella descendencia con modificación. Es decir, que las especies evolucionan y se relacionan entre sí, partiendo de un ancestro en común. En esto también surgió lo que era la teoría de la selección natural y nos habla un poco de que cada especie adopta o trasciende aquellas características que son favorables para su supervivencia o reproducción. También nos habla de que la selección natural depende del ambiente y de que exista un grupo de variaciones en las especies para que haya factores heredables. Aparte de esto, él realizó lo que eran pruebas, las cuales fueron morfológicas, las cuales estudiaban la anatomía y la estructura, el funcionamiento de cada especie. Tenemos también las pruebas biogeográficas, las cuales estudiaban el ambiente o el clima donde se desarrollaba la especie.
tenemos las paleontológicas, que estudiaban los fósiles encontrados de cada una de las especies, y también las embriológicas, las cuales estudiaban las series de embriones, y asimismo pruebas bioquímicas, que establecía el ADN o la proteína constituyente de cada molécula en cada especie. Aparte de esto, uno de los estudios más relevantes que él realizó fue el estudio de los pinzones, que era, él estudió esta especie y se dio cuenta en los diferentes lugares que había visitado era la misma especie, pero que se adaptaba su pico a donde vivía y lo que comía. Las especies que se alimentaban de semillas constituían su pico grande y duro, y mientras que las que se alimentaban de insectos tenían el pico un poco más alargado y puntiagudo. Muchas gracias, gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Valeria Bastías y voy a hablar y explicar un poco sobre la clasificación taxonómica de las especies. Primero vamos a recordar que la biología estudia los seres vivos que hasta el momento vemos que existe una inmensa variedad. Es por eso que se abre una nueva rama de la biología, que es la taxonomía. Esta rama nos ayuda a organizar a los seres vivos de manera ordenada. El primer personaje de la historia en estudiar a los seres vivos fue Carlos Linneo en los años 1700. Él fue un naturalista sueco quien crea la clasificación basada en los niveles de clase, los cuales van de la siguiente manera: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Muchos años después, en 1973, Robert Whittaker propuso la rotación de los seres vivos de acuerdo al tipo de célula que tenían, que serían célula procariota o eucariota, nivel de organización unicelular, es decir, hechos de una única célula, o pluricelular, hechos de muchas células. Por su tipo de nutrición autótrofa, que estos son organismos que generan su propia comida, o heterótrofa, que no generan su propia comida. Y además los clasificó por su tipo de reproducción, ya sea sexual o asexual. Su clasificación quedó de la siguiente manera: reino Monera. Estos organismos están hechos de la célula procariota, es decir, la célula primitiva. Son organismos unicelulares, su alimentación es heterótrofa y autótrofa, y su tipo de reproducción es asexual. Como ejemplo, en el mapa tenemos a las bacterias. Reino protista. Estos son organismos hechos de células eucariotas, es decir, hechos de células completas. Son organismos unicelulares, aunque son capaces de organizarse en colonias. Su alimentación es autótrofa y heterótrofa, y su tipo de reproducción es tanto asexual como sexual. Como ejemplo tenemos a las algas. El reino fungi. El tipo de célula de estos organismos son eucariotas, y estos son organismos unicelulares y pluricelulares. Además, su alimentación es heterótrofa y su reproducción es tanto sexual como asexual. Como ejemplo tenemos a los hongos. Reino plantar. Estos son organismos hechos de células eucariotas. Su organización es pluricelular y son organismos autótrofos, es decir, que ellos generan su propio alimento. Su reproducción es sexual y asexual. Aquí tenemos clasificadas a las plantas. Reino animalia. Estos son los seres vivos hechos de células eucariotas y son organismos pluricelulares. Su alimentación es heterótrofa por su digestión. Su reproducción es sexual y asexual. Y como ejemplo tenemos aquí a los animales. Ahora vamos a hablar un poco sobre los caracteres taxonómicos. Estos caracteres taxonómicos son las características que se tienen en cuenta para clasificar a los seres vivos, como por ejemplo el carácter morfológico, que se refiere a la forma o apariencia que poseen los organismos físicos. Ejemplo, en animales sería cabeza, tronco o extremidades. En plantas serían cactus, la presencia de raíz de tallo carnoso y cilíndrico recubierto por hojas espinosas y flores aisladas. Vamos con el carácter fisiológico, que se refiere al funcionamiento del organismo a nivel de órgano, como por ejemplo en animales, respiración por pulmones con sacos aéreos, y en plantas, en la respiración a través de las estomas de las hojas. Carácter citológico, se refiere al tipo de célula y su funcionamiento. Estos serían morfológico más fisiológico a nivel celular. Ejemplo, tenemos la célula eucariota animal y célula procariota vegetal. Carácter molecular, se refiere al tipo de moléculas de cada ser vivo, principalmente ADN y ARN. Por ejemplo, ADN bicotenario lineal y ARN bicotenario lineal. Gracias. Los organismos autótrofos sintetizan sustancias esenciales a partir de sustancias inorgánicas y se clasifican en inferiores
son algas y musgos, y los superiores son las plantas, que se dividen en vasculares y no vasculares, cuya diferencia es principalmente que las vasculares tienen tejidos específicos, xilema y floema, y las no vasculares no. Los órganos de las plantas son la raíz, el tallo, las hojas, las flores, el fruto y sus semillas. Los organismos heterótrofos no pueden producir su propio alimento, que incluyen animales, hongos y algunas bacterias y protistas. Descomponen compuestos orgánicos en simples. Se dividen en organótrofos, que explotan compuestos de carbono reducido como fuentes de electrones, y litótrofos, que usan compuestos inorgánicos para la misma función. Biodiversidad abarca la variedad de formas mediante las que se organiza la vida y se divide en diversidad de espacios que tienen los ecosistemas como núcleo central. Luego tenemos la diversidad de especies, que incluyen los seres vivos con características comunes, y la especie constituye el núcleo. Y por último tenemos la diversidad genética, que son los componentes del código genético de cada organismo que hay dentro de una misma especie. Los microorganismos, los tipos son procariotas, eucariotas y virus. Los procariotas se dividen en arqueobacterias y eubacterias. Los eucariotas en protozoos, algas microscópicas y hongos microscópicos. La morfología de las bacterias son cocos, bacilos, espirilos y vibrios, y de los virus, icosaedros, helicoidal, con envoltura y complejos. También tenemos los protistas, que vienen flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoos. Las características de los protistas es que en su gran mayoría son unicelulares, flagelados, viven en hábitats acuáticos o húmedos, también pueden ser parásitos. Luego tenemos las bacterias, que son protistas, unicelulares, tienen pared celular de peptidoglucano y tienen ADN en forma de anillo. Luego tenemos los virus, que son compuestos por ARN o ADN, pero nunca ambos. No tienen células y no pueden expresar sus propiedades genéticas en el medio extracelular. Tienen que hacerlo dentro de una célula. La reproducción de las bacterias es por bipartición, conjugación, transformación y transducción. Y de los protistas por mitosis, bipartición, singamia, autogamia y conjugación.